Pues buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera conferencia del ciclo de conferencias, ya el octavo, sobre psicología coaching, titulado Somos lo que creemos. En esta ocasión estamos trabajando sobre creencias que son, bueno, súper comunes, súper habituales en los procesos de coaching, creencias de esas que nos construyen, o con las que nos construimos más bien, ¿no? Creencias que muchas veces sustentan nuestra vida y de las cuales probablemente ni nos damos cuenta, ¿no? Esta es una posibilidad, un ejercicio, un punto para poder reflexionar precisamente sobre estas creencias que tal vez sean los hilos o las columnas sobre las cuales estamos construyendo nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro hacer. Hoy seguramente nos van a hablar de ese crítico interno, nos van a hablar de esas creencias que tenemos de desmerecimiento, de esas creencias que tenemos muchas veces que nos descalifican personalmente y que somos nosotros los que las alimentamos y los que les hacemos creer. Para ello tengo el placer de contar con dos miembros del grupo de trabajo de psicología y coaching, a Carmen Cruz Fábrega, a quien conocemos de otros años, que también nos ha deleitado con sus charlas, y una ponente que es Beatriz García. Entonces, ambas nos van a hablar, van a jugar con el tema de esta creencia y con algo que está siendo el eje conductor de este por lo menos sugerente ciclo, con la escultura Locum. Aquí la tenéis, esta vez es pequeñita, es una obra de arte, ya sabéis, una obra de arte que está construida también de elementos, al igual que nosotros como personas nos construimos de creencias. Está construida de un material que a mí en esta ocasión me he permitido disfrutarlo sensorialmente, ¿no? Tocarlo, notar su frío, notar su temperatura, notar su textura, y he podido apreciar la dureza y la rigidez del elemento con el que está construido. No podía ser una escultura más apropiada para las creencias de las que vamos a hablar hoy, porque precisamente esta dureza, estos ángulos tan forzados, veis ángulos rectos, estas líneas inacabadas, estos espacios que están abiertos a veces y espacios que parecen por otro lado cerrados, tienen muchísimo que ver con cómo actúa el crítico interno en nuestra mente. Es una escultura de Zvonimir Kremenich, que tiene la gentileza no solamente de prestárnoslas para que nos podamos inspirar en ellas, sino que viene en cada ocasión a traerla y acompañarnos. Él nos va a contar un poco también qué entiende, qué le ha llevado a hacer esta obra de arte, bueno, para que nos sirva también de reflexión desde ese elemento externo a nosotros, en qué medida la mente nuestra y esa obra de arte externa se parecen, son similares, nos sugieren, nos inspiran, porque al final el arte lo que hace es inspirarnos algo que por sí mismo nosotros no podríamos tener. Nos inspira muchas veces pensamientos, otras veces sensaciones, otras veces sentimientos, ¿verdad? En cualquier caso nos enriquece, nos saca de nuestro entorno más cómodo para llevarnos a un lugar de crecimiento, un lugar de mejora y un lugar, sin duda alguna, donde la belleza se convierte en un elemento sustancial de nuestro entorno. Le vamos a dar las palabras, si os parece, un momento a Zvonimir para que nos hable de la obra y luego volvemos con la conferencia. Muchas gracias de nuevo por prestarnos esta maravilla. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid por su generosidad a la hora de colaborar en la organización y en la realización de este ciclo de conferencias tan interesantes. Por supuesto, también dar las gracias especialmente a Isabel Aranda por esa magnífica iniciativa que tuvo en su momento al imaginar y al pensar y al crear este ciclo de conferencias, uniendo la idea de arte y psicología, algo que a priori parece que no tiene mucho que ver, pero que en realidad sí tiene mucho que ver. Está íntimamente ligado. Y esto ha sido una idea y una magnífica iniciativa por su parte, por lo cual tengo que darle las gracias porque ha contado conmigo y con las esculturas que sirven para darle un cierto hilo conductor a estas conferencias. Muchas gracias, Isabel. Y ahora contaros brevemente un poco cómo es esta pieza. Esta pieza se llama Locum de lugar como espacio.
Es un análisis de espacios, esos espacios interiores que todos tenemos, esos lugares interiores donde incluso algunas veces alguien escucha palabras dentro de su cabeza. Es un estudio de pequeños espacios, es el cómo se llevó la idea, el concepto inicial hasta el final, que es el concepto formal. Es la forma que ha adquirido en la obra de arte al final de su proceso. En un principio era un análisis y un estudio sobre los espacios, pequeños espacios, donde yo iba imaginando esos pequeños conjuntos de lugares no cúbicos, pero casi cúbicos, es un concepto que tengo en la cabeza que es un poco recurrente, y a base de ir uniendo pequeños espacios cúbicos, definiéndolos con líneas, para lo cual utilicé en la realización final el acero, por un motivo muy concreto, pero fui componiendo esos pequeños espacios que al final fueron construyendo un espacio, un conjunto de espacios y un espacio total que conformaron la obra de arte final. Esta pieza está realizada en acero. El acero para mí tiene un sentido especial por aquello que parece, como ha comentado Isabel, que es un material frío, que es un material duro, pero tiene la particularidad que cuando la trabajamos en calor, en la fragua, el metal adquiere una plasticidad determinada, con lo cual podemos jugar para darle forma. El uso, en este caso, de los ángulos rectos, que son muy fuertes, muy estrictos. El ángulo recto es un ángulo muy dictador, no permite ningún tipo de variación, pero sí ayuda a conformarlo y a acabar de dibujar los espacios. Sucede que también en esta pieza son líneas no acabadas, jugando con aquel concepto que vosotros conocéis muy bien, que es la mente acaba de completar lo que el ojo no ve. Con lo cual, eso me da la posibilidad de los distintos tipos de miradas que pueden proyectarse sobre la pieza o que pueden dar la pieza al observador. El uso de la materia tiene un porqué, es la materia, es la forma, es el color, es la textura, es la sensación que desprende y, sobre todo, el hecho de tocarla. Yo, cuando trabajo, hago piezas con una condición, que es que la gente las toque. Están hechas para tocarlas. Hay muchas obras de arte que se ponen sobre un pedestal o sobre una peana, un cuadro en una pared, no se pueden tocar, no son delicadas. Las mías yo trabajo con metal, que es acero, y una de las particularidades que tiene es que se puede tocar y se debe tocar. De hecho, esta pieza, con otra gemela, es una pequeña anécdota, sucedió en una presentación que hicimos en un instituto cerca de Ribera del Duero, donde se hizo una exposición para los alumnos del instituto, una selección de artistas, presentamos una serie de obras, ellos montaron la exposición de forma muy joven, muy fresca. Les dejamos las piezas. Una de las condiciones que le puse yo al director, que también es artista, era que las piezas mías que la pudiesen tocar los chavales. Estaba la exposición montada en una zona de paso y al cabo de las 3 semanas, cuando concluimos la exposición, fuimos los artistas a dar una pequeña charla, pues a entablar contacto con los chicos, y lo que me resultó curioso es que la peana blanca en la parte superior estaba negra, de tantas veces que la habían tocado los chiquillos, lo cual para mí fue un éxito fantástico, porque me significó que mucha gente, muchos chicos pasaron, muchas chicas pasaron por allí y cada uno lo cambiaba para tener puntos de vista distintos. La capacidad de tener puntos de vista distintos desde fuera, incluso desde dentro, te permite el jugar, el tener distintos tipos de visiones, incluso el jugar con ellas, que es cambiarlas de posición y sentirlas y verlas de una forma distinta, mirarlas de puntos completamente aleatorios y generando distintas sensaciones y distintas percepciones. De todas formas, para hablar de todo esto y la relación que puede tener con el tema de hoy, voy a cederle la palabra a las auténticas protagonistas, que son nuestras psicólogas, en este caso Beatriz García, y está aquí la pieza. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Qué interesante, ¿no? Ver la pieza a través de los ojos de su autor. Ya habéis visto muchas similitudes con las creencias, ¿no? Tan duras
y luego son tan blandas. Vamos a ver lo que nos cuentan. Os dejo con Beatriz García y con Carmen Cruz. Que lo disfrutéis. Estoy para allá. Hola, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Para nosotras es un placer que hayáis venido a acompañarnos y hemos preparado este rato que vamos a pasar aquí con mucha ilusión. Y bueno, Beatriz es la que nos va a poner en marcha y la que va a empezar ahora a ponernos un poquito en marcha, a que pensemos y a que reflexionemos. Vale, Gracias. Gracias, Carmen. Toma. ¿Tienes micrófono? Sí, tengo micrófono. ¿Qué pasaría si en lugar de decir no vales, pero si es que eres tonto, es que no te lo mereces, todo eso fuera una mentira? Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos. Es una nueva conferencia en el ciclo de conferencias que estamos teniendo aquí en el Colegio de Psicólogos. Hay caras que vemos que os está gustando y estáis repitiendo, con lo cual doblemente gracias por dedicarnos vuestro tiempo, vuestra presencia en la tarde de hoy. La conferencia durará como 1 hora y media aproximadamente y entonces lo que nos gustaría es que juntos descubramos, cuando hablamos de estos mensajes que hemos lanzado para la conferencia, de qué relación tiene esto que me digo, con quién yo soy, estas creencias de merecimiento, el crítico interno. Queremos que descubráis en los próximos momentos, a lo largo de 3 bloques que vamos a ir diferenciando, qué es, o qué o quién es ese crítico interno. ¿En qué medida ese crítico nos limita o quizás ayuda? Y una vez que hayamos descubierto quién es, en un tercer bloque, claro, ¿y ahora qué hacemos con él? Esto es psicología y coaching. Y en coaching sabéis que una de las claves es la acción. Cuando habéis entrado en la sala, os habéis fijado que en la silla había un lápiz y un papel, ¿no? Lo que comentaba antes Carmen. Y diréis, ¿y para qué? ¿Queréis tener un poquito de acción? Os proponemos un poquito de acción. ¿Quién se anima? ¿Os animáis? ¿Sí? Venga, pues durante los próximos 3 minutos os proponemos que en torno a la escultura que hay aquí podáis reflejar en la hojita esta que os hemos puesto, ¿qué os evoca esta escultura? ¿Qué hay de vosotros en esa escultura? ¿Qué percibís? En la imagen vemos que están todos los sentidos. Dejaros llevar, jugamos un poco, ¿vale? Tenemos 3 minutos, luego continuamos. ¿Ha ido bien? Os veo muy tranquilos y estamos en coaching. Y coaching es salir de la zona de confort. Os veo tranquilos. Si estáis aquí es porque os gusta el coaching. Os proponemos salir de vuestra zona de confort. ¿Podemos contar con vosotros? ¿Sí? Venga. A ver, respirar profundamente. Soltar. Vale, ahora imaginaros que estáis en una película que transcurre a cámara lenta, muy lenta, de tal forma que podéis daros cuenta en todo momento de qué estáis pensando y de qué estáis sintiendo con esa cámara lenta. ¿Sí? Porque la vamos a usar
porque ahora le vais a contar a la persona que tenéis al lado lo que habéis estado escribiendo. Y como hay que salir de la zona de confort, sin quien tenéis al lado le conocéis, os vais a cambiar y os vais a sentar con alguien que no conozcáis, por favor. Tenemos 5 minutos, ¿vale? Durante esos 5 minutos, primero uno y luego el otro. Venga, empezamos. Bueno, ¿qué tal ha ido? Muy bien. ¿Alguien quiere compartir? ¿Algún voluntario? Bueno, yo quería decir que hay una cosa que me ha llamado la atención. El micrófono. Hola. Yo quería transmitir que algo que me ha llamado la atención, que es, aunque fueran ángulos rectos, a mí me ha transmitido mucha libertad. Libertad porque había como curvas para todos los lados y sin embargo todo conformaba un cuadrado, ¿no? Y me ha transmitido esa libertad dentro de la dureza y la estabilidad. ¿No? Me ha llamado la atención eso, ¿no? Que ha coincidido un poco con una cosa de mi compañera, que es que siempre hay luz, ¿no? Así que quería compartir eso, ¿no? La Muy libertad. bien. Venga. Yo me veía como caminando, como un laberinto en el Sí. que hay obstáculos. Se me oye, ¿no? Tengo Sí. paso el micrófono. Ah, vale. Como un laberinto en el que iba andando, encontraba obstáculos, pero siempre al final encontraba la salida. Sí. Muy bien, muy interesante. ¿Alguien más? Bien. Fijaros, ¿habéis notado en vuestro pensamiento diferencias entre el primer y el segundo ejercicio? ¿Habéis notado en esa cámara lenta que os hemos propuesto del diálogo, del pensamiento, qué os habéis dicho? Ha sido un pensamiento de ¡wow! ¡Qué divertido! ¿O ha sido vaya tontería con lo bien que estaba yo ahora en casa y tengo que ponerme a hablar aquí con esta persona que no conozco? ¿Qué os habéis dicho? ¿Os habéis venido arriba y habéis dicho, uff, yo esto me encanta, me lo voy a abordar, lo que le voy a contar, bueno, le va a encantar a esta persona? O por el contrario, habéis oído ahí una vocecita que ha dicho, uff, ¿y yo ahora qué le cuento? Pero si a lo mejor, ¿qué va a pensar él de mí? O ella. ¿Y si lo que digo es una tontería? ¿Y si mejor le dejo que hable a él? ¿Os dais cuenta? Hay un pensamiento ahí que nos está tacatá, 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 hablando en todo momento y que nos está indicando si soy la bomba, si valgo un montón, si voy para adelante o me para. Y me dice, cuidadito, a ver qué dices, a ver qué van a pensar de ti. ¿Cómo ha sido ese pensamiento? ¿Sois conscientes en cada uno de vosotros? ¿Cuál ha sido? ¿Es un pensamiento que controláis o sentís que os controla? Bueno, ¿y cómo me he sentido? Porque al principio, cuando lo he dicho, os habéis quedado todos muy parados. ¿Cómo ha sido esa sensación? ¿En qué ha cambiado la sensación de cuando lo habéis hecho con vuestra hoja, tranquilos, estoy conmigo, a cuando os habéis enfrentado, habéis tenido que exponeros ante el otro?
¿Ha sido una sensación agradable? Por aquí dicen que sí. ¿Sí? ¿Ha sido agradable? ¿Sí? ¿No lo ha sido? Fijaros, cuando habéis compartido con la otra persona, ¿habéis tenido la sensación de lo que vosotros sentíais era muy diferente de lo que sentía el otro? ¿Habéis tomado conciencia de que lo que yo pienso es solo una de las posibilidades? Hemos visto la escultura, iba girando. ¿Qué es lo que nos dice? Que nuestro pensamiento es solo una de las perspectivas. Y hay más. ¿De qué nos hemos dado cuenta entonces? ¿Habéis tomado conciencia de ese pensamiento interno? ¿De ese crítico, a veces interno? ¿De esa voz que nos dice, sí, venga, esto va a ser divertido, vamos a disfrutarlo? ¿O de ese otro crítico que dice, tú, quieta, ¿dónde vas? Para. Tenemos un diálogo constante. Y ese crítico, ¿cómo era la voz? ¿Os habéis dado cuenta cómo sonaba? ¿Era una voz amable o era una voz machacona? ¿Era una voz muy alta? ¿Era una voz suave? ¿Cómo es vuestra voz? Este juego nos pone en una situación en la que nos damos cuenta de que existe un diálogo, de que tenemos una voz con la que mantenemos una relación, con la que a veces esa relación es un poquito conflictiva, a veces más fluida, pero estamos aquí hablando del crítico interno. Os vamos a pedir, esta vez no es para compartirlo, sino es para que lo tengáis cada uno, que rememoréis una situación en la que hayáis dicho o hecho algo de lo que luego os habéis arrepentido. De lo que habéis dicho, uff. Por aquí dicen que así. Bueno, pensad en una. Centraros en alguna y escribirla, anotarla. Es para vosotros. Es un momentito. ¿La tenemos? Vale. Ya hemos llegado a una situación que ya nos relacionamos más directamente con ella. En esa situación, ¿cómo fueron los pensamientos? Cuando os apareció esa voz, en vuestro caso, ¿seríais capaces de identificar esa voz? ¿Es una voz que os aparece en más ocasiones? ¿Es una voz que tenéis identificada? ¿O es una voz que no quiero oírla? ¿O es el loro? ¿Es el loro que os está machacando? Pim, 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 y os machaca, y no vales, y esto está mal, y esto qué mal lo has hecho, y eres... ¿Cómo no te sientes culpable? Si es que esto... ¿Cómo es esa voz en vuestras cabezas? Y si hablamos del sentimiento, volver a leer la frase, conectar con ese momento. Si tuvierais que situar esa emoción en el cuerpo, ¿tiene sitio? ¿La identificáis con un lugar en el cuerpo? ¿La sentís en el pecho? ¿Dónde la sentís? Si os tenéis que llevar la mano a ese lugar, ¿dónde lo ubicáis? Esa sensación
ante ese error, ante aquello que cometisteis, que estaba mal? ¿Fue una sensación muy desagradable? ¿Fue una sensación... ¿qué nombre le dais a la sensación? ¿Tiene nombre? ¿Cómo os hace sentir? Fijaros la postura. ¿Os habéis fijado que ahora la postura quizás ha cambiado? ¿Cómo la cometemos? Es un sentimiento que nos potencia, que nos hace retarnos, que nos hace decir, no, voy a superarme, o en cambio me vengo abajo, me hago chiquitito, me limita, me hace sentirme que no soy capaz, que siempre está ahí, que no lo voy a superar. ¿Cómo es? Fijaros, son situaciones que al final todos compartimos, porque a todos nos pasa en algún momento. Esto no sé si conocéis, hay una web que... Club de Malas Madres, ¿lo conocéis? Madre mía. ¿No? Es como la madre que está, la mamá que tiene ahí al niño de 3 años, que tiene al bebé, que tiene que hacer la comida, que acaba de venir del trabajo y de repente dice, ostras, no le he cambiado todavía los pañales, ¿no? Y ese sentimiento que la viene, ¿no? Y dice, ya lo he vuelto a hacer, ya estoy ahí otra vez. Vale. ¿Qué pasa con ese crítico interno? Mira, que Bea nos ha conectado con el crítico, ¿no? Que hemos aprendido un poquito a oírlo, ¿no? Ella nos pedía que identificáramos una situación en la que lo oíamos. Yo pediría incluso que, si podéis, identifiquéis una frase. Estoy hablando con él. Sí. Estoy hablando con él. Vale, mejor. No sé si me habéis oído antes. ¿Lo repito? ¿Lo repito o no? Sí. Pues eso, que Bea nos pedía que identificáramos una situación donde hubiéramos hecho algo de lo que luego nos arrepentimos. El momento de darnos cuenta, ¿no? De que nos hemos arrepentido de eso que hicimos. Yo os pediría incluso, si podéis, que identifiquéis una frase, ¿no? De esas que dan cera, ¿no? De esas que dice el crítico. Si la podéis recordar, o una que a lo mejor se repite y suena un poquito, ¿no? Si podéis escribirla, no es para compartirla, es para que luego hagáis un trabajo con ella, ¿no? Porque la pregunta sería... a ver... No, esta no es. ¿Qué emociones, no? Falta una diapositiva. Bueno. Que... No, ya me estoy liando un poquito. Por aquí antes vimos ver una cabeza, ¿no? Alguien que conocía al crítico, ¿no? ¿Te importa que te vi que decías sí? O sea, tú... ¿alguna vez lo has sentido, el crítico interno? Es que hoy vi que asintías con la cabeza con lo del crítico. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es ese lenguaje, no? Te pregunto. Quiero decir, si es una voz amable, es agradable... No. No es agradable. No, no es agradable. ¿Trasera? Sí. Sí. ¿Y te impulsa a mejorar o te dejas un poquito arriba? ¿Qué es el impulso que sientes en el cuerpo? A no hacer nada. ¿Eh? A no hacer nada. A no hacer nada. Muchas gracias por compartir. Espero que te acaba el saco, perdona. Muchas gracias. Pues eso es, ¿no? A veces tenemos una voz muy dura, muy crítica, que justo en vez de ayudarnos a mejorar, a cambiar, a impulsarnos hacia adelante, casi que nos está frenando, ¿no? Un poquito queríamos tomar conciencia de eso, ¿no? De que somos muy duros con nosotros mismos algunas veces y de que esa dureza no nos ayuda. De hecho, las personas que tienen una voz muy autocrítica, un diálogo muy autocrítico, realmente es fácil que caigan en una depresión. O sea, casi todas las personas depresivas tienen una voz autocrítica muy dura, muy exigente. Entonces, ¿por qué tenemos esa voz? ¿No? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué la tenemos? ¿Por qué nos damos tanta caña, no? Pues eso nos pasa a todos, en mayor o menor medida, en algunas situaciones más que en otras. Todos lo conocemos, ¿no? Lo que es esto. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Fijaros, hay algo
de alguna manera, un mecanismo, ¿no?, que nos hace pensar que el hecho de alguna manera castigarnos, ¿no?, con ese diálogo tan crítico, darnos tanta caña, pues nos va a ayudar a controlar los errores. Como si ese error que hicimos se hubiera podido haber evitado y no se repitiera en el futuro, ¿no? Como que esa manera de darnos cera hiciera que pudiéramos controlar los errores. Es una ilusión de control, ¿no? Que también esa voz tan autoritaria, tan firme, ¿no?, que dice, uff, te equivocaste, qué mal lo hiciste, qué gamba tan tremenda, hace como si ese enfado con nosotros mismos nos diera poder, de alguna manera, ¿no?, como autoridad, como lo hice fatal, pero hay una voz dentro de mí que sabe lo fatal que está y esto no se va a repetir. Hay algo que está libre de ese error, hay algo que sabe muy bien que eso fue un error tremendo, ¿no? Es una ilusión, realmente es una ilusión de control. Después, parte de nuestra autoestima, de alguna manera, se basa en esa alimentación del logro, del éxito, ¿no? O sea, estamos en una sociedad que sobrevalora el logro, sobrevalora el éxito, y parece que cuando no tenemos un éxito, cuando hemos tenido un fracaso, no somos dignos de afecto, ¿no? Es como un mensaje que se interioriza de no me lo merezco, ¿no?, cuando no he tenido un logro. Justo cuando he tenido un fracaso, lo que me merezco es un castigo de alguna manera. No me merezco tratarme bien cuando lo he hecho mal, ¿no? Es un poco algo que hemos interiorizado a veces con la educación y a veces con esta sociedad tan exigente, ¿no?, que tanto nos impulsa al logro, al éxito. También parte de tener que alimentar una autoestima positiva se basa en compararnos con los demás. Es inevitable echar una miradita a ver cómo van los compañeros, si van por delante mía, si van por detrás, cómo lo están haciendo. Calculo mi nivel de realización en base a cómo lo he visto a mi compañera esta, mi compañero el otro. Nos comparamos todo el rato. Y además digamos que respiramos cuando estamos por encima de la media. Y cuando notamos que estamos por debajo de la media decimos, uff, qué mal, ¿no? Estoy por debajo de la media. ¿Qué he sacado en el examen? Un 10. Genial. He sacado un 4. Uff. Es inevitable, ¿no?, estar comparándonos de alguna manera con los demás. Y eso le resta un poco de valor, ¿no?, a que somos personas originales y únicas, ¿no? Porque cuando uno piensa que lo que aporta al mundo es irrepetible, es original, no tiene sentido la comparación. Se impulsa esta creencia que tienen muchos coaches, ¿no?, y que tenemos muchos, ¿no?, de alguna manera también. Soy lo que consigo y lo bien que lo consigo. O sea, estoy en una sociedad donde yo me mido por lo que he conseguido, por lo que se puede demostrar, por lo que hago, ¿no? Estamos en los hechos. Además de compararnos con los demás, como si fuera poco, también tenemos una idea en la cabeza de qué es la perfección, ¿no? ¿Qué sería hacer mi trabajo de manera perfecta? ¿Qué sería dar esta charla de manera perfecta? ¿Qué sería ser una madre perfecta? ¿No? Tenemos un ideal que, por supuesto, nunca vamos a alcanzar, porque es inalcanzable, por definición, es un ideal inalcanzable. Y además, fijaros, el ideal de perfección a los críticos, a nuestro crítico, le encantan los perfeccionistas, porque es muy fácil darles caña a los perfeccionistas, porque nunca llegan. Y se basa muchas veces el ideal de perfección en una expectativa de controlar lo que los demás pensarán de nosotros. Está orientado al exterior, ¿no? El perfeccionista piensa, ¿qué van a pensar de mí? ¿Y a qué nos lleva eso muchas veces, ¿no? Nos lleva a una parálisis vital, ¿no? ¿Cuántas cosas no hago porque no las voy a hacer? Igual de bien que está en mi cabeza el ideal de perfecto para hacerlo bien, ¿no? ¿Cuántos sueños no persigo porque a lo mejor no doy la talla? ¿A cuántas cosas no me expongo porque igual no lo hago bien? O igual decepciono a alguien, o igual piensan de mí que da mucho miedo. O sea, ese miedo es la parálisis vital, ¿no? Además es un patrón como autodestructivo, porque nunca lo voy a poner en cuestión. Cuando no doy la talla, cuando me estoy dando cera, lo que hago es pensar que no he sido lo bastante perfeccionista. Y para la próxima tendré que ser más perfeccionista porque no he llegado, ¿no? Es como un escudo protector que llevamos pensando que nos va a proteger cuando en realidad es un lastre que estamos arrastrando. El perfeccionismo, y es la manera de distinguirlo, de poder soltar el escudo, no es lo mismo que un logro saludable. Perdóname que me estoy quedando. En el logro saludable la pregunta es, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo dar más? ¿Cómo puedo hacerlo
como yo quiero hacerlo, ¿cómo puedo ser auténtico? ¿Cómo puedo dar de mí? No son preguntas que se orientan a mí, no se orientan a controlar lo que pensarán los demás, que por definición es incontrolable, ¿no? Se orientan a mí, esa es la gran distinción. En el logro saludable nos conectamos con nosotros, con nuestros valores, con lo que es importante y por qué quiero lograr esto. Y aquí es donde está el trabajo de coaching muchas veces, ¿no? El hacer que la persona se dé cuenta, ¿no?, de esta diferencia entre esa orientación hacia los demás, el perfeccionismo, y esa orientación a tus propios valores, ¿no? Aquí en el blog de Isabel Aranda me encanta porque había una definición, además de la psicología coaching, que me encantaba, que es precisamente la que se orienta al logro personal, a este tipo de logro que estamos hablando, que tiene que ver con tu identidad, tiene que ver con un aprendizaje que incorporas y que forma parte de tu identidad. Es ese tipo de logro que te hace más grande, ¿no? Que te expande por dentro de alguna manera y que te lo quedas porque es tuyo, no está orientado a los demás, es un logro íntimo, personal, y esa es la gran diferencia, ese tipo de aprendizaje. Has aprendido eso y eso ya te lo quedas, eso te vale para ese logro y para todos, no es un hacer nada más, no es quedarse en el hacer, sino en el ser. Es la diferencia. Te toca. A lo mejor conocéis este vídeo. Tiene mucho que ver con qué tiene que ver lo que me digo con quién soy y las creencias que están asociadas. Vamos a escucharlo. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Fijaros, ¿quién hay más duro? I'm a forensic artist. I worked for the Oneonta Police Department. Perdón. My
I showed up to this place, and there was a guy. Sí, luego en el vídeo se ve bien. ¿Qué hemos visto en este vídeo? Dios mío, qué duros somos con nosotros. Muchas veces somos más duros que la propia realidad. Es un vídeo que nos está enseñando cómo lo que nosotros creemos de nosotros mismos no tiene por qué ser verdad. Y cómo nos está condicionando y cómo nos limita a ser quienes verdaderamente somos. Cuando la mujer empieza a emocionarse, haciéndose consciente, viendo esas dos imágenes de lo que se está perdiendo. Porque el crítico, ¿qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo? ¿Qué es lo que dejamos de hacer? ¿Qué es lo que dejamos de conseguir y de lograr por hacer caso de lo que nos dice el crítico? Y hay un tema muy interesante. En psicología, en coaching, siempre hablamos de cómo las creencias se generan en la infancia o en momentos que son especialmente significativos en la vida. Me gustaría compartir con vosotros, probablemente muchos ya lo conocéis, el desarrollo neuronal, el desarrollo del cerebro que tenemos a lo largo de la vida y cómo se crean esas creencias dentro de nosotros. Como sabéis, existen 3 cerebros principales que van evolucionando a lo largo del desarrollo. Empezamos teniendo un cerebro reptiliano, es el más antiguo en la evolución, es lo que sería el tronco encefálico, y ahí es donde reside toda la parte de nuestra supervivencia. Es decir, si ahora sonara un disparo, todos nos sobrecogeríamos, ¿no? La musculatura se tensaría, se aceleraría la respiración, el ritmo cardíaco, nos pondríamos en modo huida o en modo defensa. Con lo cual, la parte del cerebro reptiliano nos asegura esa supervivencia. Tiene también otra función, y es la que actúa de filtro. Cuando llega un estímulo, si no es amenazador para la supervivencia del organismo, ese mensaje lleva a la parte del cerebro, lo que llamamos mesencéfalo, el cerebro emocional o el límbico, lo llamamos de la misma manera. ¿Y ahí qué es lo que encontramos? Pues claro, ahí está la amígdala. La amígdala, ¿qué es lo que hace? Es donde tenemos almacenados los recuerdos emocionales. Es el almacén de la memoria emocional. Pero es que también tenemos el hipocampo. Y el hipocampo es el lugar donde se guardan las experiencias asociativas con la emoción. Es decir, cuando experimentamos algo, sabemos que se forma un circuito en el sentido de que hay un contexto, yo estoy en una determinada postura, hay algo que está sucediendo fuera e intervienen diferentes elementos. Y eso genera esa experiencia asociativa. Ese cerebro límbico también sabemos que regula todo el tema de las hormonas, todo el tema del sistema digestivo, ¿vale? Es el segundo en evolucionar. ¿Y luego qué se constituye? Luego se constituye la parte del neocórtex, lo que llamamos también materia gris. La materia gris es donde tenemos la toma de decisiones, donde elegimos, donde analizamos, donde entra la razón y donde podemos sopesar si algo ha sucedido o no. ¿Qué es lo que pasa en la evolución del cerebro? Esto que veis aquí es la imagen de un cerebro desde los 5 a los 20 años. Lo que está en azul refleja la materia gris, la zona que hemos dicho que controla todo lo que es el análisis y el procesamiento de la información. Si os fijáis, en el niño de 5 años casi no hay materia gris. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fijaros, si como adulto a ti te llegan y a mí me llegan y me dicen, pues es que estás hecha una ballena. Hombre, pues yo me miro y digo, hombre, tampoco estoy, pero bueno, como una ballena.
y no le doy más importancia, ya está. Claro, ¿qué le pasa a un niño? La comunicación, somos conscientes de que no solo son las palabras, también son los gestos, son las miradas, son las acciones, es todo lo no verbal que acompaña a una acción. Cuando un niño recibe una acusación o escucha a un juez que le está diciendo: tú es que eres un torpe, es que tú nunca vas a poder hacer esto, se le queda directamente metido en su amígdala. No tiene un procesamiento como tiene una persona adulta que lo puede analizar y puede valorar y puede decidir. Es más, es que se queda grabado en esa experiencia asociativa. Y es que además, esa red que todos sabemos que se va alimentando porque se va repitiendo, su función es que cuando haya otro acontecimiento que sea semejante, el cerebro es eficiente. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo compara con lo que tiene ahí grabado y es lo que va a usar de referente. Dice: ah, vale, en esta ocasión pasó algo similar, y te hace reaccionar de esa manera. Por eso es tan importante que seamos conscientes cuando tratamos a un niño, cuando tratamos de lo que está ocurriendo, porque nada es gratis. Os voy a contar, me da un poco de corte porque está aquí mi padre y él no sabe que lo voy a contar. Pero yo creo que un ejemplo siempre ayuda. Mi padre es una persona extremadamente trabajador, es súper trabajador. Yo tengo un hermano, nos llevamos un año con él, y cuando éramos pequeños, los fines de semana, pues mi padre seguía trabajando. Iba a ver pues si había algo que reparar o si tenía que ver algún cliente, lo que fuera. Y entonces lo que él hacía era que cogía a mi hermano y se le llevaba a él a trabajar. La vida pasa, yo soy adulta, ¿y de qué me doy cuenta? Descubro que tengo un patrón en el que estoy trabajando como una bruta con diferentes jefes, en diferentes situaciones, buscando que ese jefe, que esa autoridad, me valide y me diga: tú también vales para trabajar. ¿Qué se me quedó a mí grabado? Tú te quedas en casa, no vales para trabajar. ¿Qué hago cuando soy adulta? Vale, lo identifico. ¿Veis? Nos pasa a todos. Actuamos sin darnos cuenta. Y lo que nos genera, en mi caso, es una estrategia absolutamente ineficiente. Un bucle. Que hasta que no nos paramos, nos damos cuenta, y ahí sí prestamos atención, no generamos el cambio. Y en eso el coaching es una ayuda fundamental, porque te hace salir y te hace ver, te hace descubrir. ¿Qué emociones provoca el crítico? ¿Qué emociones podemos identificar? ¿Alguna? ¿Tú las apuntas, Bea? ¿Tú las apuntas? Sí. ¿La culpa? Cuando nos estamos dando así cera, ¿cómo? Frustración. Sí, y vamos a perfilar en nombre de emoción. O sea, eso de, a lo mejor te refieres a lo de querer agacharte. No, pero emoción. Tristeza. Baja autoestima, me ha dicho ella. Pero no es emoción. ¿Puede ser eso de tierra trágame? Si fuera avestruz, escondería la cabeza. Miedo, ¿y qué más? Vergüenza. Vergüenza. Enfado, ira. ¿Ese enfado, ira, normalmente es para otros o para mí? Para uno. Me enfado conmigo mismo. Me lo merezco. Me lo merezco. Enfado porque me lo merezco. O sea, autocastigo de alguna manera, ¿no? Que hemos hablado un poco.
Genial. Pues sí, básicamente, fijaros qué lista tan preciosa, ¿no? Es como para echarse a temblar, ¿no? Es un poquito lo que hay ahí, ¿no? Entonces, del autocastigo hemos hablado, que es precisamente el lenguaje ese crítico tan excesivo, tan autocrítico. El me lo merezco vamos a hablar ahora, y me voy a quedar sobre todo con estas tres emociones: miedo, culpa y vergüenza, porque están muy, muy relacionadas con el crítico, ¿no? Y son las que vamos a ver ahora sobre todo. Fijaros, el miedo lo hemos hablado antes. A veces le tenemos miedo incluso a la culpa y la vergüenza. Son tan negativas y tan incapacitantes, nos bajan tanto la autoestima que hasta le tenemos miedo a la culpa y la vergüenza. Y también el miedo de parálisis vital, que estábamos hablando, ¿no? De todas las cosas en las que no me implico porque podría hacerlo mal, podría equivocarme, ¿no? La culpa y la vergüenza implican juicios siempre. Fijaros, un bebé no tiene ni culpa ni vergüenza. Un niño ya puede empezar a tenerlo, ¿no? La culpa y la vergüenza exige un pensamiento, no es un sentimiento puro. Siempre exige un juicio, un juicio. La culpa está relacionada con algo que hice, de lo que me arrepiento, ¿no? Hice algo malo, ¿no? La culpa a veces simplemente nos sirve para darnos con el látigo, pero otras veces nos sirve para reaccionar y reparar lo que hicimos mal, si podemos, ¿no? A veces sí nos impulsa a una acción positiva. Y la vergüenza es mucho más incapacitante, porque la vergüenza tiene que ver con la identidad. Es el pensamiento de soy malo o soy tonto. O sea, la culpa es si hice algo malo, la vergüenza sería soy malo, soy tonto. Es como un sentimiento mucho más invasivo, ¿no? Brené Brown, que es una estudiosa que ha estado haciendo una investigación bastante exhaustiva, especialmente sobre la vergüenza, ¿no? Tiene una definición de la vergüenza que es como la parte de nosotros que cree que no podemos mejorar, ¿no? Es esa parte que nos impulsa a decir, no voy a ser capaz de mejorar, de cambiar, ¿no? Es como que te incapacita, que no cree que sea posible el cambio, ¿no? La vergüenza es muy paralizante. Y además la vergüenza es una de las emociones más dolorosas que se puede sentir. En ese sentido estoy hablando de vergüenza íntima, ¿no? De vergüenza como identidad, ¿no? De yo soy malo, yo soy tonto, no me lo merezco. Está muy, muy relacionada con la creencia de no me lo merezco, ¿no? ¿Y por qué es tan dolorosa la vergüenza? La vergüenza, que fijaros, nos impulsa a esconder la cabeza, a no relacionarnos con los demás, nos impulsa al aislamiento. Yo lo que quisiera es que se abra la tierra y me trague, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Que alguna vez lo hemos pensado todos, ¿no? Fijaros que está la frase, tierra trágame. O sea, es eso de quiero desaparecer del mundo, no quiero ni que me vean, quiero esconderme, ¿no? ¿Por qué es tan dolorosa la vergüenza? Y esto es muy curioso, ¿no? ¿Qué pensáis así a primera? ¿Con qué tiene que ver? El rechazo, muy bueno, muy bueno. O sea, la vergüenza tiene que ver con el miedo al rechazo. La vergüenza tiene que ver con una necesidad básica del ser humano, la aceptación, la validación, el amor, la pertenencia. O sea, es una necesidad básica, no es una necesidad poco importante. Quizás incluso podría ser la necesidad que más nos define como seres humanos, la necesidad de amor y de pertenencia que tenemos. O sea, el ser humano es el ser que viene más inmaduro al mundo, en el sentido de que viene con un sistema nervioso muy inmaduro, precisamente porque es adaptativo, porque se termina de conformar en la relación, ¿no? Toda la teoría del apego, ¿no? Nos habla mucho de esto. Viene preparado para adaptarse al medio que le rodea, a las personas que le rodean, a terminar de conformar su sistema nervioso con el amor, con las relaciones, con la aceptación de los demás, con el vínculo, ¿no? Entonces, realmente, la necesidad de amor y pertenencia, contacto, intimidad, es realmente básica para el ser humano. Ningún bebé habría sobrevivido si nadie le cuida. Nadie, ningún bebé habría sobrevivido, ¿no? Y fijaros, muchas veces es esa necesidad tan importante para el ser humano de ser reconocido, ser validado, de ser amado, ser querido, que nos hace amoldarnos a querer encajar, a querer pertenecer a un grupo de amigos, a una familia, a unos compañeros. Es justo esa necesidad la que tiene la paradoja de que
nos cuadriculamos nuestras opiniones, nuestros sentimientos. A veces, en vez de expresar los nuestros, expresamos los que pensamos que el otro quiere oír, ¿no? Pensamos que nos estamos amoldando a sus expectativas, ¿no? Para justamente encajar, en nuestra necesidad de encajar, ¿no? Pero claro, hay una gran paradoja ahí, ¿verdad? Que al final eso no nos satisface. O sea, encajar y pertenecer no es lo mismo. Y no solo eso, sino que es incompatible. Porque cuando nos hacemos una careta a medida del otro, la que nosotros pensamos que es la que le va a gustar al otro, resulta que incluso recogiendo validación por eso, no nos satisface, porque no es nuestro yo auténtico. Es un yo fabricado, que al final ese amor o ese reconocimiento no te lo llevas puesto, no te ha llegado, no estás siendo auténtico, no estás siendo tú. Entonces, amor y pertenencia, resulta que estamos ahí poniendo la careta y nunca vamos a estar satisfechos, ni cuando nos aceptan ni cuando no. O sea, es tremendo, ¿no? Que al final lo que se nos pide al final para realmente poder aceptar ese amor y poder lograr conexión e intimidad es tener coraje. ¿Coraje de qué? De mostrar nuestro yo auténtico, ¿no? De mostrar nuestro yo imperfecto al mundo, ¿no? Muchas veces el trabajo de coaching tiene que ver con estas cosas, ¿no? Por eso hemos traído un poco este tema, porque tiene mucho que ver estas cosas que se va uno dando cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, hago mucho coaching personal, muchos temas de pareja, y al final, cómo me adapto al otro, me adapto, qué quiere, pero al final todo el camino es aceptarte tú, quererte tú y ser capaz de mostrarte tú, con tu vulnerabilidad y con tu grandeza, porque es la única manera de que lo que recibas sí te va a llenar y sí vas a estar en el camino de poder llegar al logro personal que hablábamos antes, ¿no? Y en el camino de que ese amor realmente sí te sirva, sí puedas crecer, sí puedas ser reconocido de verdad. ¿Qué pasa? Que da miedo, porque ¿y si no le gusta a mí yo imperfecto al mundo? O más concretamente a Pepe, que es el que yo quiero que le guste. Es un camino complicado, claro, hay una elección. Bueno, sigue haciendo la careta, sigue haciéndola y sigue en ese camino que ya conoces, ¿no? O, pues Pepa, tú eres Pepa, ¿no? Pues si Pepa no le gusta a Pepe, por lo menos sabrás que no le gusta a Pepa, no la Pepa que tú te crees que te estás inventando para que le guste a Pepe. O sea, es complicado, ¿no? Es un camino de comprometerte al final contigo mismo. Entonces hemos visto hasta ahora quién es el crítico, por qué pesa tanto, ¿no? En qué ayuda o limita o qué efectos tiene más bien. Y ahora vamos a ver qué hacemos con el crítico. Vale, ya nos hemos dado cuenta de que lo conocemos, para qué nos sirve, que nos sirve muchas veces para adaptarnos, ¿no? Al otro. ¿Y ahora qué hacemos con él? ¿Qué haríais vosotros con el crítico? ¿Queríais quitarlo de un plumazo o a lo mejor no nos da miedo quitarlo, ¿no? Esa sería también la pregunta a la que se enfrenta el coach. ¿Qué quieres hacer con esto? ¿No? Ya lo conoces, ya sabes lo que está pasando con esto, ¿qué quieres hacer, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que responde él, porque a lo mejor no quiere hacer nada. El crítico es muy resistente a la reestructuración cognitiva, quiero decir, a solamente el razonamiento, ¿no? De ver en qué patrón estoy, por qué hago esto. O sea, podemos comprenderlo muy bien y seguir haciendo lo mismo, ¿no? El crítico es resistente a solamente cognitivamente decir, vale, si esto que me digo no es verdad, si no soy tonto, si yo he aprobado una carrera, pero yo sigo diciéndome soy tonto, ¿no? A lo mejor, ¿no? Fijaros, el crítico hay una pregunta que lo desarma mucho, ¿no? Y es, ¿de qué tienes miedo? ¿No? Esa voz crítica que tenemos, si habéis apuntado por ahí alguna frasecita de esas tan bonitas que dice el crítico, contiene juicio, ¿no? Las frases del crítico siempre contienen juicio. Y si ese juicio lo escucháramos, ¿qué le asusta al crítico, no? A lo mejor, no sé, eres una madre horrible, quiere decir, me asusta que la relación con tus hijos se deteriore, ¿no? El crítico siempre está protegiendo algo importante, siempre está conectado a algo importante que quiere cuidar realmente. Cuando somos capaces de ver qué es lo que está cuidando el crítico, qué le preocupa,
hasta se lo podemos agradecer. Ahí hay una voz que está por algo, es que está cuidando algo que nos importa. Lo único que la manera en que tiene de hacerla no es la adecuada para impulsarnos a cambiar, ¿no? Sería simplemente coger el mensaje del crítico, que es bueno, es un mensaje al final que está cuidando algo importante, y decir, vale, pero dímelo con amabilidad. Ya veo lo que te preocupa, ya me he enterado. No hace falta que me digas que soy idiota, pero ya veo por dónde vas, ya veo que quieres que cuide la relación con mi hijo, eso me importa. O sea, hay que tomar cierta distancia, digamos. Tengo un pensamiento, una parte de mí que está diciendo esto. Es un poco lo que nos contaba Cristina en la conferencia pasada, ¿no? Tengo un pensamiento que me dice esto, pero yo puedo tener conciencia de que eso solamente es un pensamiento. Y sí puedo ver qué hay detrás de ese pensamiento, ver ese valor que está cuidando, ¿no? Un poquito convertirnos en el tablero, que decía Cristina, ¿no? De ver ese pensamiento que dice otro pensamiento, pero al final desarrollo una conciencia, esa conciencia capaz de observar mis pensamientos y mis sentimientos, ¿no? Y entonces poder elegir. Una parte de mí, a mí me ayuda mucho, ¿no? A pensar, no soy todo yo, una parte de mí quiere esto, pero tantas veces tenemos contradicciones internas, a lo mejor hay que buscar a otra parte que tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo la otra parte, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿No? Ver un poquito que somos complejos y que tenemos necesidades distintas que a veces se contraponen en cosas que hemos hecho, que luego nos pesan, ¿no? A mí me sirve mucho la imagen del niño, ¿no? A un niño pequeño que viene preocupado o llorando, porque ya sabemos que los juicios esconden dolor y traen dolor, por algo que le ha pasado, ¿le diría lo que me estoy diciendo a mí mismo? ¿Cómo se lo diría? Si yo quiero estimular que cambie, estimular que haga otra cosa diferente, ¿cómo se lo diría, ¿no? Entonces, cuando sorprendamos ese lenguaje crítico, que ya sabemos los efectos que tiene, y a la vez sabemos que está cuidando algo importante, ¿cómo puedo tratarme con más amabilidad? ¿Cómo puedo decirme lo mismo de una manera que diga, estoy conmigo, no estoy contra mí, parece que estoy luchando, ¿no? ¿Por qué me autocastigo? No, me voy a decir lo mismo pero sin castigarme, ¿no? Porque esto tiene que ver con la autocompasión, que es una palabra que aquí suena un poco mal en castellano, ¿no? Pero es un concepto que Kristin Neff, por ejemplo, que habla mucho de autocompasión, lo entiende como en esas tres partes que hablaba antes, lo de la conciencia, necesario para desarrollar autocompasión, desarrollar conciencia, esa capacidad de observar nuestros pensamientos. Después la capacidad de ser amables con nosotros mismos, decidir, es una decisión consciente al final, de no me voy a autocastigar, voy a ser amable conmigo. Así podré oír al crítico, pero de pararlo conectando con lo que me importa, con lo que quiere cuidar, con mis valores, ¿no? No simplemente decir fuera crítico, ¿no? Sino a ver qué te pasa, escucharlo y decírmelo de manera amable. Y tiene que ver también con darnos cuenta de que esto le pasa a todo el mundo se equivoca, es la humanidad compartida, todo el mundo sufre, esto nos está pasando a todos somos imperfectos, todos somos vulnerables, entonces ya dejo de ser ese ser que hay que machacar, soy como todos los seres humanos, soy perfectamente humano, o sea, imperfecto, ¿no? Perfectamente humano. Y la autocompasión, además, que simplemente es que yo quiero estar bien, es desearme a mí mismo crecimiento, bondad, desearme bienestar, desearme salud, desearme estar bien, igual que se lo desearías a cualquier amigo, pues también me lo deseo a mí mismo, ¿no? Y eso me va a ayudar a un comportamiento proactivo, eso no es paralizante. Eso va a hacer que diga, me estoy dando cuenta de que por aquí no voy bien con mi hijo, ¿no? A ver qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer de otra manera, porque así no estoy a gusto, no vamos bien, en vez de decirme, soy una madre horrible. O sea, es esa diferencia. Y el decirme, a ver cómo lo hago de otra manera, porque esto por aquí no va, me va a ayudar a encontrar esa otra manera. Va a ser una manera mucho más fácil que sea creativa, que esté en una disposición creativa y dispuesta a hacer cosas que cuando estoy con el látigo, ¿no? Con el soy una madre horrorosa, porque ahí solo me queda que se abre la tierra, ¿no? Y me trague un rato porque no doy para más, ¿no? Muy importante darnos cuenta de que nuestros juicios esconden dolor. Es difícil a veces cuando estamos en el enfado con nosotros mismos, darnos cuenta de que ese enfado con nosotros mismos que mencionábamos antes esconde dolor. Pero es fundamental para poder empezar a hacer este trabajo de cambiar al crítico, ¿no? Y ese me lo merezco, ¿no? Ese cuando digo, la vergüenza al final es como el sentimiento
de que como soy imperfecto, no merezco amor. O sea, ese es el fondo, ¿no?, que nos decía Brené Brown de la vergüenza, es sí merezco amor, aunque sea imperfecto, no es ese trabajo de cambiarlo. Claro que merezco amor, por muy imperfecto que sea, por mucho que me haya equivocado. Y en este camino, ¿no?, de ver que tengo un juicio, a mí me encanta hablar también de la comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg, que es un autor que me encanta, ¿no?, que nos habla de cómo cada juicio que tenemos realmente lo que está expresando es que tenemos una necesidad insatisfecha. Cuando yo digo, soy una madre horrible porque le grité a mi hijo, lo que me estoy dando cuenta es de que tengo necesidad de tener buena relación con mi hijo. Eso es lo que esconde ese juicio, ¿no? Ese es el trabajo que podemos hacer con cada uno de los juicios críticos que tengamos, sobre todo con los que se repiten, que ya los conocemos, que vienen de algo que hay que trabajar. Voy a trabajar con eso. ¿Qué necesidad me está hablando este crítico que me dice cada 2 por 3 esto, ¿no? Y cuando empiezo a ver que cada juicio que yo me hago a mí mismo tiene que ver con algo importante, con una necesidad importante que ahora no se está alimentando, me oriento a ver qué es lo que quiero hacer con ello. Me oriento hacia la acción, me oriento hacia hacer algo movido por encontrar armonía en mi vida, armonía entre lo que quiero y lo que estoy haciendo, y no movido por el látigo. O sea, la manera de moverte es muy distinta cuando vas conectado con algo que tú valoras a cuando vas por evitar al crítico, por evitar la culpa que voy a sentir si no hago esto, ¿no? Por ejemplo, con la culpa, Marshall Rosenberg habla de un proceso de duelo que se puede hacer con comunicación no violenta, que sería escucharnos con empatía. A nosotros mismos, tiene que ver con la autocompasión. Podemos escuchar con empatía a la persona, al ser que soy ahora mismo, que está, digamos, insatisfecho con lo que hice en el pasado. Me escucho, veo qué necesidad estoy viendo, que no estoy orientada hacia ella, pero también puedo escuchar con empatía a la persona que hizo lo que hizo. Quiero decir, a mí mismo, cuando hice lo que hice, era un intento de algo. Era un intento a lo mejor de poner un límite, era un intento de mejorar una conducta, era un intento realmente de ayudar a mi hijo, aunque un intento mal desencaminado. Quiero decir, el entender qué necesidad había cuando hice lo que hice, me ayuda a poder comprenderlo, a poder escucharme con empatía y a poder soltar el látigo y orientarme a buscar otra vez el equilibrio, pero sin látigo, ¿no? El entender por qué hice lo que hice y qué es lo que tengo ahora que me está removiendo, que no está nada contento con lo que hice. Entender con empatía las dos cosas, ¿no? Y esta frase no es de Marshall Rosenberg, esta él la repetía y él la cogió del poeta Rumi, que no sé quién es, la verdad, pero me encanta, ¿no? Mi objetivo final es vivir tanto como pueda en un mundo que esté más allá de lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Porque siempre tenemos que juzgarlo todo, ¿no? En vez de decir, ¿cómo puedo juzgar sin decir está mal o está bien? Pues puedo juzgar si me estoy encaminando a mi armonía, a mis valores o no. O sea, si esto que estoy haciendo o que he hecho enriquece mi vida y la de los demás o no. Y entonces juzgo en base a eso. ¿Estoy satisfecho con esto? Sí, porque alimenta mi necesidad de conexión, de validación, de enriquecimiento, o no, porque tal y como lo estoy haciendo, esto no se alimenta nada. Y juzgo en base a eso. ¿Voy por aquí, por donde quiero ir o no? Y dice, no hagan nada por culpa o vergüenza. O sea, hay que conectar con la necesidad para no movernos por la culpa o la vergüenza. Es muy triste moverte, es verdad que te mueves, te castigan, te mueves, ¿no? Es verdad, el autocastigo nos puede servir pues para estudiar cuando no estoy estudiando. Un poquito de látigo y vale, estudio, aquí 2 horas más. Pero ¿con qué energía lo hago? ¿Con qué energía? ¿Con qué motivación? ¿Con qué avance? Sin embargo, si yo digo, vale, no me apetece nada estudiar, quiero ver la tele, pero a la vez el examen de mañana me importa porque quiero estudiar esta carrera, quiero trabajar en el futuro en esto. Y entonces elijo, a pesar de que tengo una necesidad de descanso, elijo ponerme a estudiar. Y estudio porque lo he elegido, porque sé con qué tiene que ver eso de estudiar, ¿no? Es distinto de estudiar porque si no me voy a sentir muy culpable como no lo haga. Queda ya poquito, ¿eh?
Bueno, pues aquí tenemos de nuevo a nuestro amigo, colaborador y fiel cerebro, que ¿en qué nos puede ayudar? Fijaros, estamos en el momento en el que podemos hacer algo. Ya hemos identificado, ya tenemos más recursos. ¿Qué es lo que, con qué contamos? Y contamos todos. Dentro de lo que es la zona del neocórtex, y miro a Cristina porque ella lo maneja muy bien en el mindfulness, tenemos una zona prefrontal. Y esa zona prefrontal se activa cuando prestamos atención. Es como si dijera, como si diera una gran palmada y entonces todo se para y la atención está puesta en lo que nosotros nos enfocamos. Y eso es lo que estamos haciendo a lo largo del día de hoy. Fijaros, habéis puesto la atención y el foco en aquello que consideráis que no queréis o que sí queréis mantener. Ahora lo veremos. Y a partir de ahí es cuando podemos generar ese cambio. Es cuando con voluntad, con intención, con esos famosos 21 días de cambio de hábito, podemos llegar a generar el cambio. Que de esto se trata. Si el cambio nos ayuda, si el cambio nos genera bienestar, si con ese nuevo ser que no nos juzga, sino que nos autoaceptamos, que estamos en coherencia, que estamos plenos, nos van a generar un mayor bienestar, vamos a por ello. Como decía Ramón y Cajal, todo ser humano, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Qué interesante, ¿no? Porque tenemos aquí esta escultura. Imaginaros por un momento que esta escultura fuera esa creencia que tenéis ahí apuntada, que tenéis identificada. Vale. Me voy a situar dentro de la escultura. Me siento bien. Estoy protegida, protegido. Estoy encerrado. ¿Me está impidiendo salir? ¿Cómo es esa sensación? ¿No? Esto es como, fijaros, en cierta forma asemeja a lo mejor al cerebro, ¿no? Que está ahí, estoy metido ahí dando vueltas y vueltas y vueltas. Es real, ¿no? Antes Héctor nos decía que, bueno, él tenía una vivencia de libertad, ¿no? Porque puede parecer que estoy aquí, que estoy rígido, que me limita, para dónde voy, qué hago, ¿no? Pero ¿y qué pasa si hago un cambio de posiciones perspectivas y miro desde fuera? Vaya. A lo mejor no es tan grave. Pues a lo mejor sí que puedo salir. Pues es que a lo mejor esto tiene otra perspectiva. ¿Lo puedo controlar? Voy a probar. ¡Ostras! ¿A qué distancia me tengo que colocar para llegar a sentir esta sensación? ¿Esta es la buena? ¿No? ¿Más? ¿Más? Otra perspectiva. Fijaros. ¿Cuál es mi perspectiva? ¿Hasta dónde me tengo que alejar? ¿Hasta dónde tengo que soltar? ¿Hasta dónde tengo que alejarme del enganche que tengo, aquello que creo, que me he imaginado, que me han dicho, que he sentido, para darme cuenta que es que puede ser otra cosa? Porque es que desde aquí se abren perspectivas. ¡Wow! Mira qué chica tan guapa que tengo ahí. ¿Y ella cómo lo hace? ¿Y qué necesidad tengo? Fíjate, si yo creía que era eso lo único. Es que de repente se abren alternativas. Porque hay perspectiva diferente. Porque puedo ver las cosas desde otro momento. Porque ya los límites, ¿quién los pone? ¿Quién me está poniendo los límites? ¿Quién está decidiendo que esa es mi creencia? Si ya sé quién eres, cómo te llamas, quién es.
Ya he conectado con lo que yo necesito. Claro, ¿qué puede pasar con los que están alrededor? Porque claro, el ecosistema. Si yo me salgo de ahí, ¿qué pasa con los que tengo alrededor? ¿Me van a vivir igual? Por ejemplo, ¿no? Me estoy exponiendo, claro. Me atrevo a... Sí, tengo los colores que no son correctos en mi entorno. ¿Cómo va a funcionar mi entorno ahora? ¿Me van a aceptar? ¿Merezco la pena? ¿Merezco la pena? ¿Merece la pena mi coherencia? ¿Merece la pena ser el ajo y apartarme de la mandarina? O a lo mejor no. Estos son elecciones. Cada uno elige. Pero con consciencia. Con consciencia. Y lo que tenemos, todos, es la posibilidad de crear la magnífica escultura que cada uno somos, creamos, elegimos y construimos. Y eso es una verdad. Y eso es cierto. ¿Qué eliges? ¿En quién eliges convertirte? Pues esto ha sido.